Hola mis hermanos, muy buenos días. Les saludo en el bendito y glorioso nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, el Mashiach, el Cristo, ya el ungido, el apóstol, el enviado del Señor. Y cuando decimos el enviado del Señor, estamos declarando con todo nuestro corazón lo que las Escrituras nos enseñan, que Él se despojó a sí mismo, es decir, la majestuosidad de Dios, comisionó a Jesús vistiéndolo de carne para poder rescatar, redimir a su pueblo bendito, disperso en el mundo entero. Y esa es la iglesia, compuesta tanto por judíos como mal llamados gentiles. La iglesia del Señor es una sola, como Dios es uno solo. Quiero retomar un poquito lo que quedamos el día viernes pasado. Este domingo nosotros, por razones obvias, que no pudimos hacer nuestra reunión, porque no podían hacerse reuniones por el proceso eleccionario que ocurrió en nuestro país. Así que bienvenidos a la sintonía, a la programación de este propósito al cual el Señor nos envió, de compartir con ustedes la bendita y gloriosa palabra del eterno Dios, el único, el soberano. Amén, mis hermanos. Así que espero que todos se encuentren bien. Estando en Cristo, hermanos, estamos más que bien, más que seguros. No hay mayor seguridad para un ser humano el estar en Cristo, estar en el Señor Jesús, permanecer allí, haber sido insertado, haber sido bautizado en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. A mí me gusta mucho algunos textos, por supuesto toda la palabra de Dios, pero hay un texto que está en el libro de Gálatas, que está en el capítulo 3, en el verso 26 y 27. Dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe. Amén, mi amado hermano. No por ser un ser humano somos hijos de Dios. No es así. Somos hijos de Dios todos por la fe en Jesús el Cristo. Y la palabra fe implica obediencia. Amén, mi amado. La palabra fe implica eso, obediencia plena. Luego dice: porque todos los que habéis sido introducidos, bautizados, introducidos totalmente, porque eso, la palabra bautismo viene del griego baptos, que significa sumergirse completamente, ser tapado, ¿ya? Bendito sea Dios, entiéndame el término. Entonces dice: porque todos los que habéis sido bautizados en el Cristo, del Cristo estáis vestidos. Por eso digo, no hay nada más seguro para un ser humano estar en Él y permanecer en Él, ¿ya? Porque mucha gente, de repente, por los problemas o por lo que agobia este mundo, desiste del Evangelio, desiste de esta verdad. Y mucha gente, porque pone la mirada en las cosas de la tierra, ¿ya? Cuando Pedro le dijo al Señor, cuando lo vieron caminar sobre las aguas, ¿se recuerdan? Entonces el Señor estaba allí presente para enseñarles algo a ellos. Ya, el Señor no solamente anduvo sobre las aguas por el hecho de manifestarse que Él es Dios, no solamente eso. Él quería entregarles una lección a sus discípulos que estaban en una barca, que eran pescadores. Entonces Pedro le dijo: Señor, di que yo vaya a ti, ¿ya? Permíteme. Y el Señor le dijo: ven.
Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar por las aguas. Cuando mantuvo la mirada en el blanco perfecto, pudo caminar sobre las aguas. Pero después cambió la mirada y eso provocó que Pedro comenzó a hundirse. ¿Ya? Y él le dice: Señor, extiende tu mano. Estoy haciendo un análisis así, porque perezco. Cuando un hombre, esa lección que el Señor les entregó a sus discípulos, era para que ellos nunca quiten la mirada en Jesús el Cristo. Nunca la quiten. Si usted quita la mirada de Jesús el Cristo, entonces en este mundo se va a ahogar, se va a hundir. Este mundo lo va a ahogar a usted, porque quitó la mirada del Cristo. De allí que nosotros, los cristianos, tenemos que mirar la meta, el supremo llamamiento de Dios, que es en Jesús el Cristo. ¿Cuántas veces lo hemos leído eso, amados, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, cuando dice en el verso 13: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, porque con todo lo que tenía mi hermano Pablo, con todas las revelaciones, él podría haber dicho: bueno, ya yo estoy listo. Pero él dice: no, yo no lo he alcanzado aún. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, la mira en Cristo. No la quite, mi amado hermano, no la quite. ¿Ya? Prosigo al blanco, dice. O sea, sigue mirando el blanco. Prosigo al blanco, al premio de la soberanía, vocación de Dios, que es en Jesús el Cristo. Allí está todo, mi amado hermano. Quien no tiene a Jesús el Cristo en su corazón no tiene nada. Pero el que tiene a Jesús el Cristo en su corazón, lo tenemos todo. Absolutamente todo. ¿Me entiende? Eso no significa que usted, hermano, como muchos buscan, ser próspero en este mundo. No, porque sé que el Señor suple nuestras necesidades. ¿Ya? El Señor nos da para cubrir todas nuestras necesidades. Usted sabe cuáles son sus necesidades. No estamos solamente de alimentar la guatita y de vestirse, no. Está hablando de todas nuestras necesidades. ¿Ya? Pago de casa, ¿no es cierto? La movilización, el mantener el hogar seguro, el suministro diario. Bueno, todo, mi amado hermano, el Señor se encarga si permanecemos en Él. Porque el escritor le dice, y el mismo David dijo: he sido joven y he llegado a viejo, y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue el pan. Estoy hablando del rey David. ¿Ya? Es decir, no hay ningún justo que Dios lo desampare. ¿Para qué entonces el Señor nos justificó? ¿Para qué el Señor nos reveló esto si nos va a desamparar? ¿Verdad? No tendría razón. No tendría una concordancia. Que vivimos situaciones difíciles, sí. ¿Y por qué las vivimos? Usted se preguntará, ¿por qué las vivimos? ¿Sabe? Solamente porque se está probando nuestra obediencia. Se está probando nuestra fe. ¿Qué grado usted tiene de fe en Jesús el Cristo? ¿Y qué grado tiene de permanencia en Él? ¿Qué lo ahoga muchas veces a usted? ¿Ya? Es como la parábola del sembrador. ¿Ya? Que cuando esto cae en tierra de pedregales, ¿no es cierto?, crece muy rápido. Hay otra que cayó en otro tipo de tierra, pero los afanes de este mundo la ahogaron y se secaron. Y esa simiente, esa semilla que se tira es la palabra bendita de Dios. Hay muchos que la reciben con solicitud y dicen: esto es hermoso, esto es maravilloso. ¿Cuánta gente me lo ha dicho a mí? Cientos de personas, y no estoy exagerando. Pero luego no los veo. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo ahogaron
lo que quiso el Señor poner en ellos. ¿Y por qué no prevaleció si la palabra de Dios tiene poder? Y ahí uno se da cuenta de que no todos son llamados a ser una tierra fértil. No todos, hermanos, son simiente de Dios. Hay gente que se entusiasma, como digo, y le gusta esto, pero luego recae. ¿Por qué recayó? Porque nunca alcanzó justificación, nunca alcanzó la santificación, nunca alcanzó la purificación de su alma, nunca alcanzó esa glorificación que el Señor le da a su iglesia. ¿Por qué? Porque no era simiente. Así de claro, probablemente algunos me encuentren muy drástico, me encuentren, hermano, muy severo al plantear de esta manera las Escrituras. Pero esa es la verdad, mi amado hermano. La verdad es que esta palabra debe caer en buena tierra y Dios conoce esa buena tierra. Y en esa tierra se producen los frutos. Bendito sea Dios. Porque esa buena tierra es el reino que está compuesto por hombres y mujeres en los cuales trabaja el Espíritu de Dios con el sello de su Santo Espíritu, el Señor, y hace que los frutos del Espíritu permanezcan en nosotros. No es que en nosotros hayan frutos. Los frutos son del Espíritu del Eterno. Y si nosotros permanecemos fieles y leales en obediencia, esos frutos permanecerán en cada uno de los que invocamos el nombre de Jesús. El trabajo entonces nuestro, mi amado hermano, es descubrir en las Escrituras este Dios único, absoluto, verdadero, el único, porque fuera de Él no hay Dios, antes y después de Él no hubo Dios. Por eso Él dijo, yo soy el primero y el último. El Señor Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. En Isaías el Señor dice claramente, y lo hemos leído, estamos leyéndolo ahí en el capítulo 44 de Isaías, cuando dice, así ha dicho Hachén Adonai, Rey de Israel, y su Redentor, el Dios de los ejércitos. Yo el primero, yo el postrero. ¡Qué tremendo! ¿Quién es este que está hablando? ¿Acaso no es Jesús el Cristo? Hay hermanos que todavía tienen confusión con respecto a esto de la Trinidad. La Escritura me habla, lo voy a decir ya bien sintetizado, la Escritura habla de una Trinidad, hermano, cuando estudiamos las Escrituras. Pero esa Trinidad, que es la manifestación de Dios, no es que sean tres personas, no es que sean tres dioses, porque algunos llegan a tener la osadía de decir que son tres dioses. No, mi amado hermano, es la manifestación trina de Dios con un solo propósito, de salvar, de rescatar, de redimir a sus hijos, a su pueblo, a su simiente. Cuando termine todo ese proceso, se acaba esa manifestación trina de Dios y el Señor viene a ser uno, ¿ya? Y uno su nombre. Bendito sea Dios. Si usted lo quiere leer en Zacarías capítulo 14, verso 9. Pero cuando nosotros estudiamos sistemáticamente las Escrituras y leemos Isaías, nos damos cuenta que el mismo Dios que se le declaró a Juan el teólogo en la isla de Patmos, cuando le dijo yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa y la omega, rey de reyes y señor de señores, es el mismo que le habló a los profetas en el Antiguo Testamento, porque fuera de él no hay Dios. Ya, mi amado hermano. El Señor, la otra vez lo estuve leyendo ahí en Juan capítulo 14, cuando el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón. Comienza así el capítulo 14. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, allí el Señor está declarando, quiero que lo lea nuevamente el capítulo 14, ¿ya? Y allí del Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 14, allí usted va a descubrir que el que le estaba hablando a Tomás y a Felipe era el único Dios verdadero.
El que le habló a Isaías, el que le habló a Jeremías, a Ezequiel, a todos los profetas. El que le habló a Moisés. El que le habló a Juan en la isla de Patmos. El que le habló a Pablo. Qué tremendo esto, mi amado hermano. Él habita en la luz inaccesible. Pablo se lo dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, ¿ya? Bendito sea Dios. No, nadie tiene acceso a esa luz, porque Él habita en la habitación de Dios. Hay una luz inaccesible. ¿Qué quiere decir esa luz inaccesible, mi amado hermano? Que esa luz que es gloria de Dios, quien quiera atreverse a entrar allí en carne, muere. A no ser que Dios quiera llevarlo. Y si Dios quiere llevarlo, porque tiene un propósito. Juan el teólogo, en la isla de Patmos, fue llevado al día del Señor en el Espíritu, dice. Y cuando vio al Señor, dice que cayó como muerto a sus pies. Y estaba en el Espíritu. Qué tremendo, ¿no? Entonces, mi función como ministro del Evangelio del Cristo es poder declarar quién es Dios, ¿ya? Y cómo tenemos un libre acceso a Él. Y cómo nosotros podemos acercarnos al Señor nuestro Dios. Voy a leer una porción, ¿ya? En el verso 6, voy a retomar eso un poquito, del capítulo 44 de Isaías, que el viernes quedamos allí. Dice, así dice Hashem Adonai, Rey de Israel. Aquí no está hablando solamente del Israel geográfico, está hablando del Israel de Dios, ¿ya? Es decir, los que luchamos junto a Dios. Porque eso significa Israel, el que lucha con Dios o junto a Dios. Y vencemos, porque Dios siempre nos da la victoria. Estando en Cristo, estando en el Dios verdadero, jamás tendremos derrotas, amado hermano. Jamás saldremos avergonzados, jamás. Se lo aseguro. Bendito sea Dios. Y pongo al Espíritu del Santo por testigo. Jamás un hijo de Dios que se aferre a Cristo, ¿ya?, podrá salir avergonzado de alguna situación adversa. Jamás. El Señor siempre le da la victoria a nosotros, sus hijos. Siempre nos la dará. Sí, mi amado hermano. Yo lo decía, que este capítulo 44, los primeros versos del 1 al 8, está hablando de que hay un solo Dios, que Hashem Adonai es Dios, que el eterno Señor. Por eso nosotros los cristianos confesamos que Jesucristo es el Señor. Estamos declarando que Jesucristo es el único Dios verdadero. Que Hashem Adonai, que el eterno Señor, es Dios. Luego del verso 9 en adelante habla acerca de la insensatez, de la vanidad, de la idolatría, cuando los hombres se van en pos o levantan sus propios dioses. Y el Señor los llama una insensatez. Porque si un hombre levanta su propio Dios, es porque ese hombre, y cuando digo hombre digo mujer, no ha conocido al Dios verdadero. Y aún así, cuando el pueblo de Dios es arrastrado, ¿ya?, por esta insensatez de la ideología, si somos simiente de Dios, el Señor nos perdonará y nos recogerá, porque somos su pueblo. Tiene esas tres características este capítulo 44 de Isaías. Ahora leo el verso 6. Entonces dice, así dice Hashem Adonai, el eterno Señor, Rey de Israel. ¿Ya? ¿Qué se le puso arriba en la cruz al Señor? Rey de los judíos. ¿Verdad que sí? Él es el Rey. Y Él es Rey de reyes. ¿De qué reyes? De la iglesia. Porque nosotros somos los reyes que reinaremos con el Señor en su milenio y por la eternidad. No habla de los reyes terrenos, habla de los reyes en Cristo Jesús. Amén, mi amado hermano. Entonces dice, yo soy
Yo el primero, yo y yo el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Que esto nos quede claro, mi amado hermano. Yo quiero leer una porción con respecto a esto. En el capítulo 41 del mismo libro de Isaías, cuando dice: ¿quién obró e hizo esto? ¿Quién llama las simientes desde el principio? Yo, el eterno Señor, el primero, y yo el mismo con los postreros. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Ya, mi amado hermano, bendito sea Jesús. Amén. Quería tomar otros versos, pero no me voy a demorar mucho. Mi función entonces, con la ayuda del Espíritu del Cristo, es manifestar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. Jesús, vestido de carne. Hay una versión Reina Valera que dice Jesús hombre o Jesucristo hombre. No, Jesucristo nunca fue hombre. La Escritura así lo enseña. Dios no es hombre para mentir. Si hubiese sido hombre, habría sido mentiroso. Porque la Escritura dice que todo hombre sea mentiroso, solamente Dios veraz. ¿Verdad? Solamente Él es el verdadero. Si Jesús hubiese sido hombre, habría necesitado redención. Estoy dejando claro esto, que la versión que se asemeja a las copias de los originales dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús el Cristo vestido de carne o manifestado en carne. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo cambia el concepto, mi amado hermano? Por eso todas estas versiones Reina Valera y otras tantas más por allí han tergiversado el espíritu de la profecía. Y eso ha provocado una confusión muy grande en los hermanos. Bendito sea Jesús. Sigo leyendo. ¿Y quién llama como yo? A ver si leo esta otra versión. Dice, ¿quién es como yo? Este es el arameo o el español. ¿Ya? Leo nuevamente. Verso 6. Así ha dicho Hachén Adonai, rey de Israel y su Salvador. Hachén Adonai, Dios de los ejércitos, es su nombre. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Entiéndame esto, hermano, usted que defiende la Trinidad de tres personas. No, hay un error, porque eso no enseña la Escritura. Hay un solo Dios. ¿Recuerda usted el libro de Deuteronomio? Cuando el Señor le habla por boca de Moisés a su pueblo y le dice Shema Israel, o decir, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Y comienza a declarar el Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no son dos ni tres. ¿Sabe por qué los judíos quisieron apiedrar al Señor en un momento determinado? Se lo voy a leer en el Evangelio de Juan. Ya, mire el acontecer que ocurre aquí. Ya, qué tremendo es esto. Capítulo 10 del Evangelio de Juan dice, mire, bendito sea Dios. Verso 27, porque esto es solamente las ovejas del Señor, es decir, la simiente de Dios podrá oír su voz. El que no es simiente de Dios jamás oirá su voz. Buscará justificarse a través de un sinnúmero de religiones. ¿Ya? Se vestirá con hojas de higuera, como hizo el hombre, para justificar su rebelión, para justificar su desobediencia. Y abandonó la comunión íntima con el Señor. Entonces él corrió y se cosió hoja de higuera para tapar su vergüenza. ¿Cuál era su vergüenza? La rebelión, la desobediencia, porque le fue quitado ese cuerpo de gloria y él miró su carne y le provocó vergüenza. Qué tremendo, mi amado. Así hay mucha gente.
por no obedecer el Evangelio, busca su propia justificación a través de un sinnúmero de religiones. Pero esto solamente lo oye la simiente de Dios. Mis ovejas, dice el verso 27, 10:27 del Evangelio de nuestro hermano Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, está hablando ya con un sentido de pertenencia, de propiedad, lo que le pertenece a él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Si el Señor fuera una segunda persona en inferioridad al soberano Dios, ¿cómo Él puede darle vida eterna a una persona? Él solamente lo puede hacer porque Él es Dios, porque Él es el único Dios verdadero. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Bendito sea Dios. Los clavos, dice Isaías 35, que allí en las palmas de su mano están escritos nuestros nombres. Eso implica un simbolismo. Está diciendo de que por el sacrificio, y hemos recibido el sacrificio de Jesús, hemos recibido el sacrificio de la cruz y hemos hecho ese sacrificio propio, estaremos siempre esculpidos en las palmas de sus manos, en el libro de la vida, que es Jesús mismo. Entonces él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Por qué dice mi Padre que me las dio? Está diciendo porque Dios intervino a esa persona. Capítulo 6, verso 44 del mismo Evangelio y verso 65. ¿Ya? Bendito sea Dios. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, si no lo trajera el Padre. Intervención de Dios. Usted está en Cristo porque hubo una decisión en el cielo de intervenirlo a usted y a mí y llevarnos y bautizarnos en Cristo Jesús, sumergirnos en Él para que permanezcamos en Él. Amén, mi amado hermano. No es Jehová, ese es un cuento de hombres, es un cuento de religión, un cuento que proviene de las tinieblas. Y de allí surgieron movimientos como los testigos de Jehová. Y aún cientos, miles de evangélicos todavía adoran a Jehová. Y oran a Jehová y le cantan a Jehová. Es un nombre que no existe en el cielo. Para que usted lo sepa. El único nombre que se nos dio desde el cielo es Jesús el Cristo. Y no hay, fuera de ese nombre no hay otro. Porque a Él se le dio nombre por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, que Jesús es el Señor, tanto en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra. Todos tendrán que confesar su nombre. Bendito sea Jesucristo. Por eso el Señor descendió a los infiernos, dice la versión antigua. Descendió al centro de la tierra para mostrarse, para tomar a aquellos que estaban cautivos allí, amados hermanos, en el seno de Abraham. Y tomó cautiva la cautividad y traspasó los cielos, dice. Es decir, que las almas de nuestros hermanos están en un lugar que solamente Dios conoce. No han subido al tercer cielo. Porque la Escritura así dice en Juan capítulo 3, que nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, aquel que está en el cielo. Bendito sea Dios. Es decir, no hay ningún hermano que haya entrado al tercer cielo. Están en espera, como dice 2 Corintios capítulo 5, del verso 1 en adelante. 2 Corintios 5, verso 1 en adelante. Vaya anotando y después usted lee. ¿Ya? Por eso el Señor descendió, le dice a los efesios, a los lugares más profundos, para mostrarse, para decirle, yo soy el Cristo, por ustedes yo pagué, por ustedes yo derramé mi sangre para rescatarlos de aquí y llevarlos al cielo. Qué tremendo, mi amado hermano. Por eso cuando venga Jesús, los muertos en Cristo, ni nosotros no nos adelantaremos,
sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para tener el encuentro con el Señor en el aire, con Jesús el Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Leamos un poquito más. Entonces él dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, si hubiesen dos dioses, ¿ya? O tres, como algunos dicen, ¿de quién estamos tomados de la mano? ¿Del Hijo o del Padre? Porque en el verso 28 dice: bendito sea Dios, nadie las arrebatará de mi mano. Y luego en el verso 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sería una contradicción, ¿no es cierto? No. Mire lo que dice: yo y el Padre uno somos. Amén, mi amado hermano. Uno somos. Un verso cortito, el verso 30. Yo y el Padre uno somos. Si él fuera, hermano, en un estado de inferioridad al Padre, él no podría haber dicho yo y el Padre. Tendría que haber dicho el Padre y yo. Pero él dice: yo y el Padre uno somos. Porque el Padre estaba en él y él en el Padre. Lo leímos, lo que le dijo el Señor a Felipe, capítulo 14 de Evangelio de Juan. Le dijo: mira, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les responde y dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿ya? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo esto. Mire, porque esto no lo entendían ellos. Le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Acusaban a Jesús de blasfemo por hacerse igual a Dios, porque él dice: porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Qué tremendo esto, mi amado hermano. Que el Señor nos ayude a entender este principio, que Dios es uno solo, y lo que vimos en Jesús el Cristo es la manifestación de Dios en carne. Dios, por amor a usted y a mí, se vistió de carne y vino y aprendió la obediencia estando vestido de carne. Usted lo ha leído conmigo muchas veces y se lo voy a repetir. Hebreos, hermano amado, capítulo 5, verso 7, ¿qué dice? Además, cuando estaba vestido de carne, hablando de Jesús el Cristo, además cuando estaba vestido de carne, ofreció oraciones y súplicas con grandes clamores y lágrimas a aquel que podía resucitarlo de la muerte. Ciertamente él fue oído. Y aunque era hijo con mayúscula, por el temor y sufrimiento que soportó, aprendió la obediencia. Y luego dice: habiendo sido perfeccionado en todo este proceso, vino a ser autor de vida eterna a todos los que le obedecen. El punto, hermano, es la obediencia al mandato del Señor. Si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, mire, es necesario leer parte de esto, ¿ya? En el capítulo 28, bendito sea Dios, a ver si está en esta otra versión más simple para no ocupar palabras antiguas, mi amado hermano, porque ciertamente este capítulo es muy largo, ¿ya? Habla acerca de la bendición que obtiene la obediencia y las consecuencias también que tiene la desobediencia. Miremos un poquito esto.
capítulo 28, Deuteronomio, es necesario leerlo. Dice, y será que si oyeres diligentemente la voz del único Dios verdadero, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Hachén Adonai tu Dios te pondrá en alto sobre todas las gentes de la tierra. Bendito sea Dios. Esto los judíos lo entendieron literalmente, ¿ya? Y toman esa porción que dice que el Señor los pondrá por cabeza y no por cola. Pero esta porción de las Escrituras tiene que ver con el gobierno milenial de Cristo, no antes. Amén, mi amado hermano, porque nosotros en carne el poder nos hace mal. Ya algunos se creen poderosos. Usted ha visto hombres ahí botando gente con el bastón o soplando, que no es el poder de Dios ciertamente, es un poder de las tinieblas. Pero como lo sienten ellos, ahí se creen poderosos. ¿Ya? El poder al hombre, estando en la carne, le hace mal, a no ser que ese hombre siempre le dé la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Y Él mengüe, para que sea el Cristo el que se vea. ¿Me entendió? Ya. Entonces dice, y será que si oyeres diligentemente o diligente la voz de Hachén Adonai tu Dios, para guardar y para poner obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, le está diciendo Moisés, ¿ya? También el eterno Dios te pondrá en alto sobre todas las gentes de la tierra, gobierno milenial, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Donde quiera que tú vayas, serás bendito de Dios. Eso está diciendo. Donde quiera que nos movamos, somos benditos del Señor eterno. Amén. El Señor nos mira, nos observa. Bendito sea Dios. Y aún más, sabiendo el Señor nuestro Dios que vivimos en medio de una generación perversa y maligna, los que obedecemos a Dios, los que diligentemente oímos la voz del Señor, Él pone un ángel a nuestro alrededor, porque así está escrito que el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Cuántas veces usted ha sido salvado inexplicablemente de situaciones adversas? Y usted no se ha dado cuenta que el ángel que el Señor puso a su lado es el que lucha, lo guarda y lo defiende. A mí me han pasado, pero tengo cientos de vivencias, como los ángeles del Señor me han guardado. Tengo cientos, hermano, pero no las voy a contar ahora. Entonces dice, te pondrán alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Oír. Por eso hay que estar ligados al Cristo. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría y tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Es decir, que el Señor prosperará la obra de nuestras manos. Será todo bendecido. Todo lo que toque en nuestras manos, si permanecemos en Cristo, será bendecido. Amén, mi amado hermano. Por eso nosotros, los que somos padres, los que ejercemos el sacerdocio en nuestros hogares, cuando nuestros hijos están en dificultades, imponemos nuestras manos. Y nuestros hijos son benditos. Cada mañana bendecimos a nuestros hijos. Imponemos nuestras manos sobre... Y los que no están viviendo con nosotros, por fe ponemos nuestras manos sobre ellos. Y serán benditos donde quiera que vayan. ¿Me va entendiendo? Amén.
Entonces dice, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras, y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Porque hemos oído la voz del Señor. Cuando tengo que viajar fuera de Santiago, digo, Señor, en tu nombre. Porque tu palabra dice que seré bendito en mi salida y seré bendito en mi entrada. Bendito sea Dios. Y así es, amado hermano. Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento, es promesa de Dios. Luego, ¿qué dice? Pondrá Hashem Adonai a tus enemigos que se levantaren contra ti. Pondrá Hashem Adonai a tus enemigos que se levantaren contra ti de rota batida delante de ti. Es decir, los pondrá en derrota delante de ti. Amén, mi amado hermano. Quizá hay hombres que persisten en hostigar, hombres o mujeres, quien sean, ser humano. Pero a la larga veremos su derrota. ¿Cómo dice esta? A ver, voy a leer el arameo mejor, mi amado hermano. ¿Cómo dice esta versión? Recuerde que este Deuteronomio, que significa repetición de la ley, Moisés se la está repitiendo a la nueva generación, que iba a entrar ciertamente a la tierra prometida. Bendito sea Dios. Verso 5. Bendito será, dice, será tu canasto y tu arteza de amasar, dice esta versión. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Hashem Adonai hará que sean derrotados los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, ¿ya? Y por 7 huirán de tu presencia. Qué maravilloso, mi amado hermano. Es decir, que el malo muchas veces tiene acceso, sí. Por un camino, dice. Por un camino saldrán contra ti. Por uno. ¿Ya? La única opción que tienen. Pero si usted resiste, como dice Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, mi amado hermano, ya, que hay un día malo. Hay un día malo, usted lo sabe. Ya, lo leo textualmente. Efesios, mire, si esto es hermoso, mi amado hermano, lo que la Escritura, cómo nos enseña, cómo la Escritura nos habla para que nosotros tengamos plena y certeza en la seguridad que el Padre nos entrega. Dice, por lo demás, hermano, verso 10, Efesios 6:10. Por lo demás, hermano mío, fortalezcanse en nuestro Señor Jesús y en la fuerza de su poder. Allí nos fortalecemos. ¿Y cómo podremos fortalecernos si estamos fuera de Él? Si no hemos conocido al Dios verdadero, ¿cómo podremos fortalecernos en su nombre y en el poder de su fuerza? Dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan permanecer firmes ante las maquinaciones del adversario. Aquí es una actitud que debe tener todo hijo de Dios. Debe oír la voz de Dios. Esto de vestirse, amado hermano, tiene que ver con someterse al evangelio del reino. Porque no tienen lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malos que están bajo los cielos, es decir, lo que se mueve en el aire. Por lo tanto, vístanse de toda la armadura de Dios para que permanezcan firmes ante el malo y estando ya preparados, en todo puedan prevalecer. Usted siga leyendo. ¿Hay un día malo? Sí.
Y ese día nos golpea, pero es el único acceso que tiene. Porque dice, hermanos, bendito sea Dios, por un camino saldrán contra ti, y por 7 huirán de tu presencia. Bendito sea Dios. Huirán lo más pronto posible. Sí, yo tengo conflictos con algunos endemoniados, ¿ya? Pero sé que su huida es muy pronto. Volvamos a Deuteronomio 28, verso 8. Hachén Adonai enviará bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Hachén Adonai, tu Dios, te da. Bendito sea Dios. Tengo un sinnúmero de vivencias, como les dije, mi amado hermano. He vivido con mucho, ¿ya? Porque fui un hombre en ese aspecto, cuando me convertí a Cristo, era un hombre que tenía yo mucho dinero, mucho. Pero cuando llegué a Cristo aprendí a vivir con mucho y también aprendí a vivir sin nada. Y en ese sin nada imponía mis manos y el Señor bendecía. Esto es maravilloso. Un ejemplo muy simple, muy doméstico. Se nos acabó el gas licuado que teníamos con mi esposa. Y no tenía dinero, hermanos. Entonces le dije, Teresa, así se llama mi esposa, ponte detrás de mí. Y puse las manos sobre el tarro de gas. Bendito sea Dios, mi amado. Y el Señor llenó el tarro de gas. ¿Usted cree eso? Yo sí que lo creo, porque lo viví. Y ese tarro de gas me duró 2 meses. Cuando un tarro de gas generalmente nos dura 15 días. Ese tarro de gas en particular nos duró 2 meses, porque el Señor sabía que yo tenía que vivir ese proceso durante 2 meses. Maravilloso Dios. ¿Y por qué hizo el Señor eso? ¿Porque yo soy campeón de la fe? No, mi amado hermano, porque he permanecido en Él, porque he dispuesto diligentemente en oír su voz. No me he separado de Él. He vivido situaciones tremendamente difíciles, pero no me he separado de Él aún hasta en la muerte, porque yo morí ya hace varios años atrás y el Señor me resucitó, no porque haya tenido misericordia de mí, sino porque tuvo misericordia de mi hogar y de la iglesia, para seguir anunciando las virtudes de aquel que me llamó de mi ignorancia a la revelación plena de Jesucristo el Señor. Amén, mi amado hermano. Hasta ese extremo he llegado. Y por eso no me muevo de Cristo. Porque no fui yo el que decidí estar en Él, sino que fue Dios el que decidió que yo fuese introducido en Cristo. Lo mismo que en usted. Pero yo debo permanecer. Hayan altos y bajos. Hayan momentos en que se vea todo negro. La semana pasada fue una semana negra para mí. Para toda mi familia. ¿Ya? Pero ahí estamos. Allí con nuestra rodilla doblada. Pidiéndole al Señor qué debemos aprender. Qué enseñanza debemos recibir de todo lo que se vive. Bendito sea Jesús. Ya, mi amado hermano. Entonces, verso 8, no sé si lo leí. Dice, Hachén Adonai enviará bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Te bendecirá en la tierra que Hachén Adonai, tu Dios, te da. Somos bendecidos. La palabra bendecir es un buen decir de Dios, de nosotros. Dios tiene un buen decir de la iglesia, porque la iglesia ha sido justificada por la sangre del Cristo. Y permanecemos en Él. Entonces Dios siempre, donde quiera que vayamos, Él tiene un buen decir de nosotros. Y nos guarda y nos protege. Amén, mi amado hermano. Luego dice,
Verso 9. Hashem Adonai te establecerá como pueblo santo para sí. Es decir, el Señor nos estableció como pueblo apartado para Él. Somos el pueblo, somos la nación santa, somos la nación apartada para Él. Por eso dice que el Señor, nuestro Dios, te establecerá como pueblo santo para sí, como te lo juró, si retienes los mandamientos que Hashem Adonai tu Dios y andas en sus caminos. ¿Se da cuenta? No rechace, mi amado hermano, no cometa el error de rechazar la pureza de la palabra. No rechace la instrucción permanente de las Escrituras. No tenga en poco esta palabra. A nosotros como hombres quizás pueda tenernos en poco. Si nos tiene en poco a nosotros, mi amado hermano, no va a perder nada. Pero si tiene en poco el consejo de la palabra del Señor, lo pierde todo. Todo, mi amado hermano. Entonces, ¿dónde estoy? 9 nuevamente. Hashem Adonai te establecerá como pueblo santo para sí, como te lo juró, si retienes los mandamientos de Hashem Adonai tu Dios y que andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra, al darse cuenta que el nombre del eterno Señor es invocado sobre ti, te temerán. Qué maravilloso, mi amado hermano. Amén. Bendito sea Jesús. Israel es el ejemplo más claro que nosotros tenemos. Un pueblo geográficamente insignificante. Pero todas las naciones le temen, amado hermano. Porque saben que Israel tiene un poderío no solamente humano o bélico, tienen el poderío del eterno Dios. Irán, si usted no lo sabe, Irán en estas semanas, el ayatolá, o ayolatá, ¿cuál es el nombre? Cuál sea el nombre, ¿ya? Ayatolá, dio un discurso de que ellos se están preparando para la batalla final. Y la batalla final para ellos es exterminar a Israel para siempre. ¿Ya? Esto de que los norteamericanos bombardearon las plantas nucleares que tenía Irán, no le hicieron mucho daño, para que usted lo sepa. Porque estaban enterradas a muchas cantidades de metros más de lo que los norteamericanos estimaron. Total, ellos solamente bombardearon y taparon las entradas. Pero estos persas no se van a demorar en nada en descubrir nuevamente aquello y seguir trabajando. Es decir, que Irán, hermano, es una bomba de tiempo. No solamente para Israel, sino que para el mundo entero. Son ellos los que financian, ustedes bien lo saben, todos los grupos terroristas. Y todos los movimientos de izquierda en política apoyan todo aquello. Porque la izquierda aborrece el plan de Dios, para que usted lo sepa. Aborrecen el mandamiento de Dios. ¿De dónde provienen las leyes que van contra los principios morales establecidos en las Sagradas Escrituras? De todos estos movimientos de izquierda. Y algunos también de derecha. Sí, mi amado hermano. ¿Ya? Hay algunos que se atreven a defender a viva voz estos principios morales, pero son odiados por el mundo, porque el mundo quiere ese libertinaje. Bueno, no me voy a meter en política, pero esa es la verdad. Entonces, ¿qué dice mi amado hermano? Todas las naciones de la tierra, al darse cuenta que el nombre de Hashem Adonai es invocado sobre ti, te temerán. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Hashem Adonai te enriquecerá con bienes y hará que sobreabunde el fruto de tu vientre, la cría de tu ganado, el fruto de tus campos, en la tierra que el eterno Señor juró a tus padres que te daría. Hashem Adonai te abrirá su buen tesoro, el cielo. Ese es el buen tesoro que Dios nos abre.
el cielo, para dar lluvia a su tiempo sobre tu tierra y para bendecir toda la obra de tus manos. Maravilloso. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestra simiente. Toda la simiente de Dios será bendecida. Por eso el Señor abrirá su tesoro, su buen tesoro, el cielo. De allí proviene la bendición. Amén, mi amado hermano. Y dice, ¿dónde estoy? Para dar lluvia a su tiempo sobre tu tierra y para bendecir toda la obra de tus manos. Y a muchas naciones prestarás, pero tú no les pedirás prestado. Gobernarás sobre muchos pueblos, pero ellos no gobernarán sobre ti. Tiene que ver con el milenio. Hachén Adonai te pondrá por cabeza y no por cola. Solo estarás encima y nunca debajo. Si estás atento a cumplir, repito, si estás atento a cumplir los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te ordeno. Si no te apartas de ellos, ni a derecha ni a izquierda, si no sigues a los dioses de las naciones para servirles. Si no tienes un Dios ajeno al Dios verdadero. Amén, mi amado hermano. Dios bendice a los que permanecemos en Él. Mire, se me fue el tiempo y no me di cuenta. Hermanos, esto que estoy compartiendo es para que podamos perseverar en lealtad, en fidelidad a aquel que permanece fiel por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Aquel que prometió, amado hermano, bendecir la obra de nuestras manos. Usted, cuando vaya a realizar algo, realícelo en el nombre de Jesucristo y dígale: Señor, prospera la obra de mis manos. Alabado sea Dios. Pero usted debe estar en obediencia. Me falta todavía leer las causas, la consecuencia de la desobediencia. La desobediencia está en apartarse del Dios verdadero y servir a dioses ajenos. ¿Ya? Aquí hay algo, hermano, muy lindo. Bueno, lo habíamos leído ya, no lo voy a leer de nuevo. Bendito sea Jesucristo. Mañana nos vamos a reencontrar en este mismo canal. Este canal usted lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Saludo también a mis hermanos que me oyen a través del 107.3, www.radiolabrisa.com, de 10 a 11 de la noche. Amén. Suscríbase a este canal porque es gratis, es gratuito, ¿ya? Y atienda con diligencia lo que compartimos, mi amado hermano. Esto que he predicado en esta mañana sea para usted. Usted recíbalo en su corazón y atesórelo, y que nadie lo pueda desarraigar de él, nada ni nadie. Amén, mi amado hermano. Aunque la tierra se remueva de su lugar, nosotros permaneceremos seguros en Hachén Adonai, en el eterno Señor nuestro. Amén. Bendito sea Dios. Hay un teléfono, si ustedes quieren comunicarse conmigo, es el 931-02-7527. Querido Padre Dios, en el glorioso y bendito nombre de Yeshua, el Cristo, el Mashiach, el único y soberano Dios, usted que se vistió de carne para mostrarnos su benignidad, para mostrarnos, Señor, su amor y su misericordia, y habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir, y nos puso, Señor, por cabeza. Sí, Padre, porque la iglesia está puesta por cabeza y no por cola. Gracias, Señor mi Dios. Bendiga la iglesia, prospera la iglesia en el conocimiento bendito de su palabra. Señor, usted sacará de su buen tesoro el cielo y lo derramará
sobre nuestras vidas. Ayúdenos a permanecer en Cristo Jesús. Gracias por todo, Padre. Bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas, sane a los enfermos, liberte a los que están cautivos y a aquellos a quienes se les ha cerrado puertas, hoy día, en esta mañana, les sean abiertas ampliamente, Padre, para que reciban su bendición en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya, mis hermanos, que tengan una hermosa jornada, que el Dios de paz les bendiga. Comparte este programa con otros hermanos, se lo agradecería enormemente, ¿ya? Y nos encontramos mañana en este mismo canal y en esta misma radioemisora. Que el único y soberano Dios les bendiga grandemente por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.